Cordial saludo, mi nombre es Javier Hernán Lazo Estupiñán, soy estudiante de licenciatura en Teología en segundo semestre en la Universidad Mariana aquí en la ciudad de Pasto. Bajo la cátedra de profetas, el día de hoy me ha correspondido hablar acerca del profeta Jeremías. Pero bueno, considero que para poder entender no solo el mensaje del profeta Jeremías redactado en la Sagrada Escritura, sino también necesario para comprender el movimiento profético, es necesario adentrarnos en esa realidad sociopolítica, geográfica y religiosa del que se vivía o del que vivía el pueblo de Israel entre el año 900-930 hacia el año 500 aproximadamente. Es por esto que antes de iniciar con el profeta Jeremías, vamos a contextualizarnos un poco en estos escenarios. Bueno, primero, ¿qué es el movimiento profético? Bueno, este movimiento estuvo circunscrito a la época de principios de la división de los reinos hasta el final de la monarquía. Dentro de los principales representantes del movimiento profético en el Reino del Norte estuvieron Elías y Eliseo, y luego estuvieron Amós y Oseas, ellos para el año 720 a.C. aproximadamente. Y en el Reino del Sur, los principales representantes estuvieron con Isaías en el año 700 a.C., Miqueas, Jeremías y posteriormente el gran profeta Ezequiel. Pero bueno, ¿qué es el fenómeno profético? Básicamente el fenómeno profético surge como reacción de la fe frente al cada vez más lejano ideal del pueblo de Israel. ¿Cuál era ese ideal? Era una sociedad igualitaria, sin violencia. Y obviamente por debajo de ese ideal tendrá que haber un principio de justicia que hiciera posible que funcionara esa sociedad igualitaria. ¿Por qué se había deteriorado esos ideales? Todo inicia en el Reino del Norte y con los primeros monarcas del Reino de Israel, puesto que al existir alianzas, matrimonios con otros reinos ajenos a la fe yavista, obviamente empiezan a ser influenciados por religiones paganas, principalmente asirias, con la adoración al dios Baal, tejiversando la fe ya vista y por ende perdiendo el camino de Dios. De ahí surge o tiene el clímax el movimiento profético. He elaborado unas pequeñas diapositivas donde trato de plasmar esa realidad sociopolítica a la cual me refería. Bueno, los nietos del rey David, los nietos del rey David provocaron la división del reino, los hijos del rey Salomón, en el reino del norte, conocido como reino de Israel, donde estaban todas las tribus, a excepción de la tribu de Judá, que la tribu de Judá estaba eh, era lo que abarcaba lo que es el reino del sur. Bueno, la caída del reino del norte fue primero que la caída del reino del sur. Y esta fue suscitada entre el año 600 y 700 antes de Cristo. Para el año 745, donde estaban profesando los profetas Amós y Oseas, hubo una gran afirmación de lo que es el imperio asirio. Aquí lo podemos ver. Eh, con la subida al trono del rey Teglafalzar III. Este rey hizo que para poder tener sus vasallos tuvieran que perder su identidad. ¿A qué hago referencia? El principal problema del imperio asirio eran, uno, las naciones arameicas o los estados que tenían una monarquía que van desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo. Y en el centro pues se encontraba o se encuentra Damasco. Y otro problema que ellos tenían eran los babilonios aquí, que eran un pueblo muy rebelde en la antigüedad que prácticamente fue el dolor de cabeza de los asirios. Este rey, el rey Teglalfalzar III, dominó violentamente a los babilonios. A partir del año 745, los babilonios eran un pueblo rebelde que guardaron para sí ese rencor de ser vasallos hacia el imperio asirio. Para el año 727 a.C.,
muere este rey y lo sucede Salamsar V. El rey Salamsar V invade lo que es el reino del norte, invade lo que es el reino del norte y se apropia de estos territorios, provocando el primer exilio del pueblo de Israel hacia lo que es Nínive, la capital del pueblo asirio, y con la pérdida de esa identidad. ¿Por qué no invadieron Judá? Porque el reino de Judá o reino del sur se encontraba en asocio con el imperio egipcio, un fuerte imperio, y lo que no quería Siria era entrar en conflicto con este gran imperio, por lo cual fue respetado el reino de Judá. Eh, Obviamente, hubo una asociación entre el pueblo de Judá y el pueblo de Egipto, formando una alianza anti-Siria. Bueno, retomando con el pueblo de Asiria, Asiria tomó tres medidas importantes para evitar la sublevación de los pueblos conquistados, no solo de la Palestina, sino de todos los pueblos que ellos conquistaron. Y se centraron en tres cosas importantes. Primero, la deportación. En todo reino vencido había deportación de sus habitantes. Obviamente no eran todas las personas que pertenecían o que vivían en estos territorios conquistados, sino eran la clase noble, la clase inteligente, la clase brillante, la clase que aportaba intelectualmente y que a partir de ellos pudieran surgir sublevaciones. Bueno, otra forma de sublevación de estas personas era imponer una sola religión en todo el imperio, así como también una misma lengua. Entonces, al perder la lengua, al perder la religión, el pueblo de Israel prácticamente pierden su identidad. Israel no vendría verse a nivel del mapa otra vez a nivel mundial, sino hasta el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la asignación de un territorio por parte del Imperio Británico. Bueno, esa es otra historia. Pero sí podemos ver de que hay una pérdida de la identidad en cuanto a lengua, religión y territorio del pueblo de Israel. Eh, Ellos están ocupados por asirios ahora. Muchas de las personas que viven en estos territorios migran hacia el sur como mecanismo de protección, provocando que también este reino haya una mezcla importante en cuanto a otras religiones, principalmente la idolatría hacia el ídolo o hacia el dios Baal, que tenían por dios el imperio asirio, así como también pues una confusión o una pérdida de esa espiritualidad ya vista pues que la conformaba. Bueno, obviamente después de la caída del reino de Israel, es Judá lo que sigue y pues es el pueblo judío que continúa acá. Bueno, tenemos que continuar hablando acerca de lo que es la pérdida de la monarquía. ¿Cómo cae la monarquía? Bueno, hacia el año 625 empieza a desintegrarse el imperio asirio. Mire que fueron aproximadamente 200 años que tuvieron, 200, 300 años que estuvieron al poder este imperio. Básicamente, la provincia de Babilonia, esta provincia que fue rebelde que les estaba comentando, que siempre fue tradicionalmente rebelde, conspiró contra el imperio. Así, al 616 hubo un deterioro importante del poder del imperio asirio por ese incremento o sublevación del nuevo imperio babilónico, por lo cual hace que Asiria se asocie con Egipto, su antiguo rival de imperio. Pero estas alianzas favorecían, puesto que Egipto quería tener el poder de la costa mediterránea, de lo que es la Galilea o el Reino del Norte, así como también a Siria le interesaba esto como fuente comercial. Básicamente, en el año 612, la provincia de Babilonia es casi ya prácticamente toda la Mesopotamia. Cae Nínive, que es la capital de Asiria, que es un golpe grandísimo para el imperio asirio y va en rápida decadencia este imperio, consolidándose Babilonia como el nuevo imperio que estaban haciendo. Para el año 609 a.C., es un año catastrófico, puesto que los ejércitos del faraón
de Egipto, liderados por el faraón Neco o Necao, pasan por esa alianza que habían realizado con Asiria, pasan a través del reino de Judá para poder, obviamente, asistir a sus aliados asirios. A su paso por Palestina, asesinan al rey de ese entonces, Josías, del cual hablaremos más adelante. Él no los quería dejar pasar, puesto que Josías, rey de Judá, también tenía interés en reconquistar el reino del norte, principalmente esa Palestina del norte, esa Galilea, pues una tierra rica y también un punto estratégicamente a nivel geográfico para poder fortalecer las relaciones comerciales. Esa obstaculización al paso del faraón Necao provoca su muerte en Megiddo. ¿Entendido? Eso estamos hablando del año 609. Bueno, para el año 606, la estructura del imperio babilónico domina completamente a Siria, es decir, se impone el imperio babilónico. Muere el rey asirio y es reemplazado por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es seguramente uno de los grandes reyes que tuvo Medio Oriente. Es una persona con un gran conocimiento político, militar, hombre culto y hombre de culto religioso. Tan importante es Nabucodonosor que implantó su propia religión, teniendo como deidad a sí misma. Pero aquí abro un paréntesis muy importante y hablando desde la historia crítica de Israel, este culto fue tan importante, tan bien estructurado, que más tarde, durante el segunda deportación, en el segundo exilio por parte del reino de Judá, tomarán una filosofía, una teología similar para fortalecer la adoración ya vista, la espiritualidad ya vista. Eso lo veremos más adelante. Bueno, en el año 604, con la muerte del rey Josías a manos de Neco, el faraón egipcio, el reino de Judá empieza con una rápida decadencia, obviamente secundaria a estos conflictos internacionales, pues que estaban rodeando el mundo de ese entonces. Eh, Judá estaba asociado con Egipto, pero Babilonia estaba atacando a Siria y Egipto, e inclusive Babilonia vence al imperio egipto obligándolo a retroceder a sus territorios, quedando expuesto lo que es el territorio de Judá. En el año 597, el propio rey Nabucodonosor invade Jerusalén, saquea la ciudad e inicia la primera deportación del segundo exilio. Recordemos que el primer exilio fue en el año 720 del Reino del Norte, pues y ahora viene el segundo exilio, la primera deportación del segundo exilio del Reino de Judá, donde al igual que ocurrió con el Imperio Asirio, pues bueno, todos los nobles migran o son llevados hacia Babilonia, no como esclavos, sino como gente que puede aportar para el desarrollo del imperio. De ahí que tomen a la gente más ilustre, a los nobles, a los cultos, a las personas que tienen el culto, a las intelectuales de aquella época, para que desde esa capacidad puedan aportar al crecimiento del imperio. El rey Nabucodonosor eh, había dejado ya un rey en su nombre y deja como rey nativo al rey Sedecías. En el año 590, Judá eh, desconocía ese poder tan grande que tenía el imperio babilónico, lo desconocía y prefirieron ser o continuar siendo vasallos del imperio egipto. Ellos pensaban que Egipto, con su gran poderío militar, pudiera defenderlos ante una invasión babilónica. Grave error, puesto que en el año 587, que es el año catastrófico, regresa Nabucodonosor en persona, destruye lo que había quedado en Jerusalén, asesina a Sedecías, hace una segunda deportación de lo poco que había quedado en la corte y en su lugar ya no deja
un rey, como había hecho antes con Sedecías, sino ya deja un gobernador. Ese gobernador se llama Godolías. Godolías es un personaje nativo, es un judío. Pero al acabar la monarquía, esto está citado en el capítulo 2 de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 24, también se acaba la religión de Israel. Y este es un punto muy importante que abarca el mensaje del profeta Jeremías, puesto que la religión de Israel, de acuerdo al Deuteronomio, era la monarquía. ¿Y qué era la monarquía? La monarquía es la institucionalización religiosa del orden de las cosas de Yahvé. Obviamente, desintegrada la monarquía, se desintegra la religión judía. ¿Entendido? Entonces, miren esas cosas que pasaron. Entonces, y esto nos explica el mensaje y el movimiento profético. Eh, Josías, ya retomando nuestra historia del reino de Judá, fue un segundo rey David, un rey Josías justo, un rey con una concepción fuerte, una espiritualidad fuerte hacia lo que es el movimiento yavista, y es el rey David el modelo que Josías quería continuar siguiendo. Básicamente es durante este rey que inicia lo que es la participación del rey, del profeta Jeremías. Josías nos dice la Sagrada Escritura en el libro, en el segundo libro de los Reyes, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y anduvo enteramente por el camino de David, su padre, haciendo mención al rey David. Pero obviamente David, de acuerdo a la descendencia y al linaje y a la línea de espiritualidad que el rey David tenía, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces fue un buen rey, el rey Josías. Eh, y aquí entonces viene lo que es ya el movimiento profético propiamente dicho por parte de, el profeta Jeremías. Jeremías es hijo de Gilquías. Gilquías es un sacerdote de Anatot, que es tierra de Benjamín. Acá tengo esta diapositiva donde pongo las diferentes distribuciones de las 12 tribus de Israel. Bueno, y esta tribu de Benjamín, especialmente pues lo que es Anatot, actualmente es la ciudad de Anat, en Palestina, está a 6 kilómetros al noreste de Jerusalén. Puede estar a una hora y media de camino a pie para ese entonces de Jerusalén, la capital del reino. Bueno, y entonces inicia su vocación en el año 627. En el capítulo primero, versículo 4, se describe cuál fue la vocación del profeta directamente realizada por Yahvé. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte. Oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. En este pasaje, conocer por parte del Señor equivale a elegir y predestinar, y predestinar. Y consagrar, más que una santificación interior, indica una segregación para el ministerio profético. Eso es importante mencionarlo. Además, es probable que Jeremías objeta que todavía no tiene la edad exigida, que es un muchacho, porque para ese entonces, para participar pues activamente de la vida pública, se tenía que tener 30 años aproximadamente. No queriendo decir, como Moisés, que no tenía facilidad de palabra,
sino que no tenía derecho al uso de ella. Sin embargo, pues obviamente la objeción de Jeremías carece de valor ante Yahvé, que puede dar la palabra pues a quien Dios desea. ¿Entendido? Bueno, continuando, eh, ¿cuál es el rol de Jeremías? El rol de Jeremías, ya conociendo toda esta, estos escenarios sociopolíticos, religiosos, culturales que se habían vivido. Básicamente, entre lo que es la primera y la segunda deportación, estamos hablando entre el año 597 y 587, está el rol de Jeremías en Jerusalén. Él tiene más impacto en la historia de Israel, la persona como tal, que el libro de la profecía. Y es que algunos estudiosos de la historicidad judía, de la historia crítica de Israel, consideran que el personaje más notable que produjo la historia de Israel fue Jeremías. Posterior, tal vez, en segundo lugar, después de Moisés. Miren la grandeza y la importancia que tiene este profeta. Jeremías tenía un talante político. Jeremías era una persona política. Estamos hablando desde la historia crítica de Israel asociada a este movimiento profético. Al parecer, es la única persona en todo Jerusalén que entiende con claridad, que la tiene clara cómo son las cosas. Su lucha es contra todos esos falsos profetas que acompañaron a los cuatro últimos reyes de Judá. ¿Cuáles fueron esos últimos cuatro reyes de Judá? Pues fueron Joaquín, hijo de Josías, y fueron Sedecías, el rey impuesto por Babilonia, y fue un rey impuesto por Egipto y un rey impuesto por Asiria. Todos esos reyes fueron asesorados, entre comillas, por falsos profetas, y el diálogo o la denuncia que participaba Jeremías era contra ellos. ¿Entendido? Eh, eh, los profetas convencieron a todos estos falsos profetas, convencieron a todos estos monarcas de que los babilonios eran el enemigo, de que resistieran a los babilonios y que la mejor opción era estar junto con el imperio egipcio, porque los egipcios podían defender al reino de Judá. Esto era una desproporción en la visión política. Los profetas iluminaron o asesoraron a estos reyes augurándoles gran poder. Ellos se llenaron de avaricia, codicia por esta aseveración de estos falsos profetas, si se unían obviamente al imperio egipcio. Sin embargo, Jeremías defendía lo contrario. Jeremías decía que someterse al poder de Babilonia para evitar una masacre de la población. Esto era supremamente importante. Él conocía, obviamente, por la palabra de Dios, que Babilonia iba a conquistar al pueblo de Jerusalén. Entonces, por estas circunstancias, por estas demandas, por esta verdad que él anunciaba, Jeremías estuvo gran parte de su vida en la cárcel. Y no son las cárceles como las tenemos ahora. En ese tiempo una cárcel era un hueco en la tierra tapado con unas cañas por encima, expuestos al sol, a la lluvia. Jeremías lo definen algunos autores como un mártir lento en su causa y en vida. Miren la importancia. Todo por denunciar la palabra de Dios, por anunciarla, no denunciarla, anunciar la palabra de Dios frente a un pueblo que estaba sordo por recomendaciones de falsos profetas. Entonces, ¿cuál es la relevancia de Jeremías? Tenemos tres puntos importantes que hablar con Jeremías. Jeremías sostuvo la fe en Yahvé. Jeremías sostuvo la fe en Yahvé. A pesar de que ya se había acabado la religión, como lo mencionamos con la caída de la monarquía, una cosa es la fe en Dios y otra cosa es la religión. Lo obvio habría sido que los israelitas, hubiesen perdido la fe. Obviamente, si se disuelve la monarquía, que era el instrumento por el cual Yahvé ejercía su poder, se vería que Yahvé ya no quiere continuar ya como Dios de Israel. Había cambiado de pueblo elegido, pudiese uno suponer, o el pueblo de Israel pudiese haber supuesto, ¿cierto? Sin embargo, Jeremías piensa que la destrucción de Jerusalén ocurrió conforme a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Si fueron infieles, fue que no se acogieron al orden de las cosas de Yahvé.
pero eso no quiere decir que Yahvé los haya abandonado. Por el contrario, fue el pueblo de Israel que abandonó a Yahvé el verdadero Dios. Entonces Jeremías quería asegurarles que a pesar de haberse alejado de la fe en Yahvé, tenían derecho a volver a su fe en Yahvé. Y Yahvé estaba listo a que su pueblo vuelva hacia él. Nosotros no tenemos a un Dios rencoroso. Yahvé nunca ha sido un Yahvé nunca ha sido un Dios rencoroso ni juzgador. Él es ante todo y primero Padre. Ante todo, primero Padre. Jeremías lo comprendía y así lo anunciaba. Jeremías fue un personaje grande y decisivo en el Antiguo Testamento. Además, qué pena. Además, es más grande el testimonio de la persona de Jeremías que la misma profecía. Jeremías fue una persona clave para el pueblo de Israel no perdiera su fe en estos momentos o en esos momentos caóticos que ellos que estaban viviendo. Cuando Israel, con la catástrofe de Jerusalén, con la pérdida de la monarquía, con la pérdida de la religión, también debió haber perdido la fe. Pero Jeremías anunció que es en ese momento de más debilidad cuando tenían mayor necesidad de confiar en Dios, de confiar en Yahvé. Si uno aplica esta doctrina de lo que, como esto, lo que doy recibiré, como una retribución, entonces pensaría el pueblo de Israel que como se había comportado mal, pues ellos iban a recibir mal de su parte. Pero Jeremías hace un llamado a volver a la fe en Yahvé y con pleno derecho, el pleno derecho de ser el pueblo elegido. Entonces él, y así está escrito en la Sagrada Escritura, Jeremías capítulo 3, versículo del 1 al 15, y voy a leerla. Dice, supongamos que despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y es de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? ¿No sería como una tierra manchada? Esa es una profecía que él lanza haciendo hincapié de que la mujer era la cosa más bella en el contexto de que era la esposa. Y es a través de la esposa que las familias se crean, ¿me entiendes? Sin la participación de la mujer como esposa estamos hablando, pues no es factible el concepto de familia. Por lo tanto, al prostituirse la mujer, ¿cierto? Esa es como la interpretación de la profecía, pues ya no tenía derecho a volver al hombre, porque así lo dice el Deuteronomio. Recordemos la segunda ley, la prostitución. Pero entonces aquí viene la correcta interpretación teológica del mensaje de Jeremías al pueblo. Y entonces Jeremías va a decir que Israel no es como la esposa, sino es como el hijo. Y el hijo tiene derecho a volver siempre. ¿Por qué? Porque el amor de padre es siempre más incondicional que el de un marido a una mujer. Jeremías quiere convencer a Israel de que tiene derecho a volver a esa fe en Yahvé, pues es su hijo. Es decir, a pesar de que se haya desviado del camino, a pesar de que haya idolatrado a Baal, a pesar de que se haya debilitado esa espiritualidad, Yahvé es el Padre de Israel y abierto sus brazos los esperaba a su abrigo. Así pudiéramos entender esa profecía, como Israel, el pueblo hijo de Dios. Un segundo punto, y que es importante mencionarlo, es que Jeremías configura la ideología mesiánica. Esta ideología consiste en que Yahvé devolverá a Israel lo que tuvo antes y que ahora será mejor. Será mejor después de todas estas experiencias, ¿cierto? Les da una esperanza. Ese es el concepto mesiánico, la esperanza. Ahora bien, lo mejor que tuvo antes de esta época fue Josías, el rey más parecido a David. Pero también se necesita una renovación mejor que la época de David. Ese es el concepto mesiánico. Ese es el Cristo Redentor que Jeremías profetiza. Jeremías les dice, esperen lo mejor, que viene la mejor experiencia, que mejor viene la mejor experiencia. Entonces,
El mesianismo es esperar la figura que el Deuteronomio ya había escrito. Dice, mirad días que vienen, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David como justo. Entonces miren que ya profetizaba un Salvador. Lo que no significan estas promesas no es de resucitar a David, o sea, eso no era como se debía entender esa profecía, sino de que iba a venir alguien mejor que el mismo rey David. Bueno, entonces el mesianismo es volver a esperar y recuperar lo mejor de lo que se había perdido. Y otra cosa muy importante que nos deja Jeremías es el testimonio, puesto que su testimonio impactó profundamente al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron esos hechos testimoniales? Primero, pues la historia de Israel muestra que la única persona iluminada por Yahvé en esos momentos críticos, en esos momentos de caos entre el 597 y 587, fue Jeremías. Él fue el único vidente por parte de Yahvé, el que les brindó esperanza a su pueblo y que obviamente ese pueblo de Israel años más tarde, ya durante el exilio a Babilonia, ya durante su diáspora hacia Egipto, reconocieron a Jeremías como el verdadero profeta. Ese es el testimonio que deja Jeremías, que pese a todas sus vicisitudes que vivió Jeremías en persona, él tenía la razón y su fe fue inquebrantable. Su fe fue inquebrantable. Obviamente los israelitos vieron que quien tenía la razón era Jeremías y que obviamente eso le dio mayor valor, obviamente, a este gran profeta. Tanto fue que el gobierno de Nabucodonosor tenía conocimiento de lo que profesaba y pensaba Jeremías. Y a pesar de que pues era un notable, ¿no? Alguien brillante dentro del pueblo de Israel, cuando suscitó esto de la deportación, él más que un esclavo fue invitado por los babilonios en carácter de príncipe real. Imagínense esas cosas. A lo cual obviamente Jeremías prefirió quedarse pues con los restantes sobrevivientes en su pueblo. Jeremías estuvo al lado de los sobrevivientes después de la deportación, acompañó a Godolías, el gobernador asignado por Nabucodonosor, e inclusive después del asesinato de Godolías, y junto con la población restante emigró hacia Egipto, donde se presume que allá nuestro profeta Jeremías falleció. Eh, Jeremías, lo más representativo que nos puede dejar es que fue un hombre sufriente por su pueblo. Tuvo empatía por su pueblo a pesar de que su pueblo vivía una espiritualidad confundida. Jeremías fue una de las imágenes más influyentes y con una mentalidad clara acerca de la política social, cultural, geográfica, religiosa que en ese tiempo se veía. Obviamente esto, ¿por qué? Pues porque Dios estaba hablando con Jeremías y Dios hablaba a través de Jeremías a su pueblo, sino que su pueblo, aún confuso, no escuchaba. El testimonio de Jeremías fue tan importante que creó patrones de juicio y obviamente gracias a esos patrones la fe ya vista sobrevivió a todas estas calamidades y una vez retornado el pueblo a su reino por Ciro II, con el perdón decretado, se constituye ya una fe fuerte en Yahvé porque nuestro profeta Jeremías así lo sostuvo y lo pregonó. Pues bueno, con eso quise dar un breve relato de lo que es el profeta Jeremías. Espero haya sido de su gusto. Espero todos sus comentarios debajo de este video en el área de comentarios. Saludos.